Seré honesto contigo, no sé qué es más aterrador, que alguna criatura inexplicable se lleve a alguien al bosque para siempre, o que algo inexplicable se lleve a un ser querido al bosque, pero lo deje volver, solo para que nunca vuelva a ser el mismo. Esta historia, titulada The Holler, de NJJJ, describe un encuentro muy perturbador en las montañas Apalaches cuando dos hermanos deciden reunirse para ir de cacería. NJJ me ha dicho que cree que se trató de un encuentro con el Wampas Cat, pero sea lo que haya sido en realidad, una cosa es segura. Algo se llevó a su hermano en las montañas Apalaches y luego lo dejó ir. Mi hermano Daniel había estado viviendo en las montañas durante 2 años cuando me envió la foto de unas marcas de garras a unos 8 pies de altura en un tulipero, profundamente incrustadas en la corteza. 5 surcos paralelos que parecían hechos por alguien que había pasado un rastrillo de jardín contra el árbol, excepto que el espacio entre ellos era particularmente amplio y los cortes llegaban hasta la madera pálida debajo. Probablemente un oso, escribió. Tal vez un gato. Han estado regresando, ya sabes, los pumas. Yo estaba sentado en mi camioneta, afuera de un almacén de distribución en Dayton, comiéndome un sándwich de gasolinera que sabía al plástico en el que venía envuelto. Había estado manejando montacargas para la misma compañía desde los 19 años y la hora del almuerzo era la única parte del turno que aún esperaba con ganas. Era noviembre. El cielo tenía el color de agua sucia de lavar platos y había estado posponiendo este viaje durante 6 meses. «¿Sigues diciendo que vas a venir?», escribió Daniel. «Empiezo a pensar que tienes miedo». No tenía miedo, simplemente no veía el sentido de manejar 9 horas para sentarme en el bosque y no disparar a nada, que era en lo que siempre terminaba a cazar con Daniel. Hablaba demasiado, se movía haciendo mucho ruido y se aburría después de la primera hora. Cuando éramos niños, empezaba a lanzar piedras a las ardillas solo para verlas salir corriendo. Eso volvía loco a nuestro padre. Pero Daniel seguía insistiendo, y las fotos seguían llegando. Me habló de los susurros afuera de su puerta principal a las 3 de la madrugada. Una vez encontró un conejo muerto en su porche, acomodado de una forma que no podía describir bien, pero que le hizo erizar la piel. En otra ocasión, escuchó algo grande moviéndose por el hueco detrás de su casa después del anochecer, rompiendo la maleza sin ningún intento aparente de sigilo. Daniel se lo tomaba todo como entretenimiento, como si vivir en una casa embrujada fuera solo otra aventura para un tipo que había pasado sus 20s saltando entre trabajos en startups, retiros de hongos psicodélicos y un intento desastroso de hacer trading con criptomonedas. «Está bien», le respondí por mensaje después de Acción de Gracias. «Llevaré el bourbon». «Sí, lleva el bueno, nada de esa basura barata que bebes», respondió. El viaje de Dayton al lugar de Daniel, en el este de Kentucky, tomó 11 horas comparadas. Salí antes del amanecer un viernes. Las carreteras estaban vacías y cubiertas de escarcha. Para cuando crucé la línea de Virginia Occidental, el sol ya había salido, débil detrás de un techo de nubes grises que parecía llegar hasta el cielo. Paré a cargar gasolina cerca de Charleston. La estación era una de esas antiguas con 2 bombas y una tienda que vendía carnada viva, tabaco de mascar y boletos de lotería. Un letrero escrito a mano en la ventana anunciaba lombrices y una promoción de lectura psíquica 2x1. Llené el tanque y entré por café. La mujer detrás del mostrador tendría unos 70 años, con el cabello voluminoso tirante hacia atrás. Su piel parecía una manzana seca. Me observó servir el café sin parpadear. Cuando lo llevé a la caja, levantó una ceja y dijo, «¿Va hacia las montañas?» «Sí, señora». «¿Familia?» Mi hermano. Tiene una casa cerca de Belfry». Parpadeó. «La casa ODM en la cresta». Yo no le había dicho el nombre de Daniel ni el de la propiedad. Supuse que eran pueblos pequeños y los rumores corrían rápido. «Sí, esa misma». Marcó el café, moviendo los dedos muy despacio sobre las teclas. Dolorosamente despacio. «Tenga cuidado en esas carreteras. Mañana entra una tormenta. Nieve en las zonas altas, río en las bajas». Me dio el cambio sin mirarme a los ojos. «Tenga cuidado en general». Esperé a que dijera algo más, pero no lo hizo. En cambio, se dio la vuelta y empezó a acomodar los paquetes de cigarrillos detrás del mostrador, como si ya me hubiera ido. El café sabía quemado. Me lo tomé de todos modos. Seguí manejando hacia el interior de Kentucky. La interestatal dio paso a carreteras estatales y estas a caminos rurales. Y pronto se convirtieron en carreteras de 2 carriles que serpenteaban por hondonadas y crestas con nombres como Greasy Creek, Frozen Branch o incluso Marrowbone.
La señal del GPS empezó a fallar y murió cerca del límite del condado de Pike. Me guiaba por las indicaciones que Daniel me había enviado, puntos de referencia en lugar de nombres de calles. Izquierda en la iglesia del techo azul, derecha en el granero que parece a punto de caerse, sigue hasta que veas el roble muerto al que le cayó un rayo. Faltaban unos 20 minutos para llegar cuando doblé una curva y vi una camioneta detenida en la orilla. Era una Ford vieja, gris imprimación, con el portón abollado y una calcomanía de la bandera rebelde despegándose del vidrio trasero. Un hombre estaba agachado al borde del camino, haciendo algo con las manos. Reduje la velocidad y él levantó la vista, entrecerrando los ojos contra mis faros, aunque era pleno día. Parecía estar retirando algo del camino. Un animal atropellado, una forma oscura, con las manos hundidas en el pelaje. Me detuve detrás de él, porque eso es lo que se hace por aquí, y bajé de la camioneta. ¿Necesita ayuda? El hombre se enderezó. Era más joven de lo que había pensado, tal vez 40 años, con un rostro delgado. O no comía lo suficiente o bebía demasiado, no sabría decir. Tenía las manos mojadas de sangre, oscura bajo la luz gris. «Solo lo estoy quitando del camino», dijo. Su voz tenía ese acento plano de montaña, con las vocales estiradas. No me gusta dejarlo para que lo pasen por encima 2 veces. Me acerqué y miré lo que estaba arrastrando. Era un venado, o había sido un venado. Una hembra por el tamaño, aunque era difícil saberlo por lo que le habían hecho. El vientre estaba abierto desde el esternón hasta la pelvis. Los órganos se habían derramado en un montón húmedo sobre el asfalto. Eso no era raro en animales atropellados. Lo que sí era raro era el resto. La cabeza del animal había sido girada varias veces sobre sí misma, no rota, sino torcida, como si alguien la hubiera agarrado por el hocico y hubiera seguido girando hasta que la columna cedió. Los ojos estaban abiertos, cubiertos por una película blanca, mirando hacia atrás lo largo del cuerpo, hacia el vientre destrozado. La boca también estaba abierta, con la lengua colgando en un ángulo que hacía parecer que el animal se estaba riendo de algún chiste. «Dios mío», dije. El hombre me miró y luego volvió a mirar al venado. Sí, no había visto uno tan mal en mucho tiempo. ¿Qué lo atropelló? Agarró al venado por las patas traseras y lo arrastró fuera del camino, hacia la hierba marrón de la cuneta. Dejó un rastro rojo y algo más oscuro en el asfalto. Cuando terminó, se quedó de pie mirándolo, limpiándose las manos en los jeans. «Nada lo atropelló», dijo. «No fue un golpe». «¿Cómo que no?». Me miró otra vez. Sus ojos eran del color del hielo viejo. «Quiero decir que no hay marcas de llantas, ni vidrio, nada. Nada golpeó a este venado». Negó la cabeza lentamente. Algo lo atrapó. Algo que le gusta comer su comida. Hizo un gesto hacia el cuerpo. Miré de nuevo el cuello torcido y los órganos expuestos, la forma en que las patas estaban colocadas, como si hubiera estado intentando correr incluso después de morir. El hombre tenía razón. Eso no era daño por impacto. Era más como una escultura. ¿Qué clase de animal mata así? El hombre empezó a volver a su camioneta. «¿Va a la casa ODM? Su hermano, ¿verdad? El que viene del norte». No pregunté cómo lo sabía. Probablemente de la misma forma que lo sabía la mujer de la gasolinera. Pueblos pequeños. «Sí». Abrió la puerta de su camioneta y luego se detuvo. Miró hacia atrás por encima del hombro. «Dígale que Red Williamson le manda saludos. Y dígale...». Se quedó en silencio, moviendo la mandíbula como si masticara algo que no pensaba tragar. «Bueno, dígale que mantenga las puertas cerradas. Todas, incluso las que cree que no importan». Subió a su camioneta y se fue. Me quedé allí, en la orilla del camino. El olor de la sangre y de algo más, almizclado y agrio, pesado en el aire frío. Al cabo de 1 minuto, volví a mi camioneta y seguí conduciendo. No miré por el retrovisor. No quería ver si algo me observaba marcharme o regresaba por su presa. La casa de Daniel estaba en una cresta que dominaba una hondonada tan profunda que su fondo ya estaba en sombra, aunque aún faltaba 1 hora para el atardecer. La casa era vieja, victoriana, me había dicho, construida por alguna familia enriquecida con el carbón,
cuando el dinero del carbón significaba algo. Tenía un porche envolvente, ventanas altas y un techo que se elevaba en 3 picos, como una fila de dientes torcidos. La había comprado barata. Por supuesto que sí. Nadie quería vivir tan lejos de todo, en una casa que había estado vacía casi una década, en una cresta que los lugareños aparentemente llamaban el lugar de los Odum. Daniel me esperaba en el porche cuando llegué. Se había dejado crecer la barba desde la última vez que lo vi, una barba roja y espesa que lo hacía parecer un leñador o el dueño de una cervecería artesanal. Camisa de franela, botas de trabajo, una cerveza en la mano. La imagen perfecta de la satisfacción rústica. «¿De verdad viniste?», dijo cuando bajé de la camioneta. «Supongo que le debo $20 a Jenny». «¿Quién es Jenny?». «La mujer de la ferretería. Apostó a que te echarías para atrás». «Qué bueno saber que tienes fe en mí». Sonrió y bajó los escalones del porche para ayudarme con las maletas. Nos dimos ese medio abrazo que se dan los hermanos, lo suficientemente cerca como para olernos, pero no tanto como para admitir que extrañábamos a alguien. ¿Viaje largo? Lo suficiente. Saqué mi bolsa y el estuche del rifle del asiento trasero. Me encontré con uno de tus vecinos en el camino. Creo que se llamaba Red Williamson. Dijo hola. La sonrisa de Daniel titiló. Solo un segundo, casi imperceptible, pero lo noté. Red es buena gente. Un poco intenso, pero buena gente. Estaba sacando un venado muerto del camino. Hablamos de qué lo había matado. ¿Y qué lo mató? Eso te lo pregunto ahora a ti. Daniel tomó mi bolsa y empezó a subir las escaleras del porche. Oh, probablemente un gato. Pumas, como te dije, o quizá un oso. A veces hacen cosas raras. ¿Los osos giran la cabeza de un venado hacia atrás varias veces seguidas? Se detuvo en la puerta y me miró. La sonrisa había desaparecido. Ahora tenía una expresión de repulsión. ¿Eso fue lo que hizo? Sí, lo vi. Guardó silencio un momento, luego empujó la puerta y entró. ¿Eso? Daniel se tomó un momento para observar. No lo sé. He estado viéndolas por aquí últimamente. Empezó hace como un mes. ¿No mencionaste eso en mis mensajes? Bueno, no quería asustarte y que no vinieras, sonrió. Vamos, ya casi llegamos. La hondonada estaba a poco más de 1 milla. Llegamos a su borde justo cuando el cielo empezaba a aclararse y nos colocamos detrás de un roble caído que nos daba una vista despejada del cuenco que se abría debajo. Había señales de venados por todas partes, huellas en el marro, excrementos esparcidos entre la maleza y marcas en los arbolitos donde los machos se habían rofado para quitarse el terciopelo. Daniel se acomodó revisando su rifle y yo hice lo mismo. «Ahora esperamos», susurró. Y esperamos. El bosque despertó a nuestro alrededor. Primero las aves, cuervos llamando a lo lejos y criaturas más pequeñas revoloteando entre las ramas. Una ardilla salió de un hueco en un árbol cercano y se sentó en una rama, observándonos con ojos negros y desconfiados. La luz aumentó, filtrándose por el dosel desnudo, pero no apareció ningún venado. Pasó 1 hora, luego otra. El frío se me metió hasta los huesos a pesar de las capas que llevaba. Daniel, en cambio, estaba paciente, más paciente de lo que jamás lo había visto, con la mirada fija en la hondonada. En algún lugar a lo lejos, un pájaro carpintero comenzó a golpear, el sonido rebotando entre los árboles como un latido rápido e intermitente. Luego se detuvo. Al principio no me di cuenta, era solo un sonido menos en un bosque lleno de sonidos. Pero entonces noté que las aves también se habían callado, seguidas por las demás aves, y que la ardilla se había escondido de nuevo en su hueco, sin que la viera irse. «Algo no está bien», dije. Daniel no me miró. «¿Qué quieres decir?» «Escucha». Escuchó. Observé cómo cambiaba su rostro al oír lo que yo llevaba oyendo, o más bien lo que no llevaba oyendo durante los últimos 20 minutos. Las aves habían dejado de cantar, no de forma gradual, como cuando pasa un predador, sino todas a la vez,
como si fuera una función que termina. El bosque estaba absolutamente inmóvil. Solo estábamos nosotros dos y los árboles. «Eso pasa a veces», dijo Daniel, pero incluso él hablaba más bajo. «¿De verdad?», pregunté. No respondió. Empezó a mirar algo en la hondonada. Seguí su mirada y yo también lo vi. En el extremo más lejano del cuenco, quizá a unos 200 metros, algo estaba de pie en el borde del bosque. Supuse que era un venado. La forma y el tamaño encajaban. Pero entonces se movió y me di cuenta de que estaba equivocado. Caminaba sobre dos piernas. La figura estaba encorvada, avanzando entre la maleza con un andar extraño y torpe. Estaba demasiado lejos para verlo con claridad, solo una masa oscura contra árboles aún más oscuros. Pero había algo malo en ello. Las extremidades parecían dobladas de forma incorrecta, y su manera de caminar no era natural. Se detuvo. Incluso a esa distancia, supe que nos estaba mirando. «No te muevas», susurró Daniel. No lo hice, ni él. Nos quedamos sentados detrás del roble caído, rifles en mano, mirando a la cosa en el borde de la hondonada, mientras ella nos miraba de vuelta. Permaneció allí, y finalmente se dio la vuelta y se deslizó entre los árboles. El bosque la engulló y desapareció. Esperamos otros 10 minutos antes de que alguno hablara. «¿Qué demonios fue eso?», pregunté. Daniel ya estaba guardando su equipo, con movimientos rápidos. «Hora de irnos». No, Daniel, ¿qué fue eso? Me miró, pero sus ojos brillaban. No estaba asustado. Me di cuenta de que estaba emocionado. Eso es la rareza. Eso es de lo que he estado tratando de hablarte. Se colgó el rifle al hombro y empezó a regresar hacia la camioneta. Vamos, la tormenta viene más rápido de lo que pensé. Lo seguí. Mientras caminábamos de vuelta por el bosque silencioso, no dejaba de mirar por encima del hombro, escuchando pasos que no fueran los nuestros. No podía dejar de pensar en esa cosa. ¿Qué era? ¿Por qué nos observó? 2 veces creí ver movimiento con el rabillo del ojo. Creo que Daniel también notó algo. Lo supe por la forma en que levantó el rostro. Ninguno lo mencionó. No había tiempo para hablar. Pasamos junto a las huellas extrañas de regreso. Ahora había más, superpuestas. Algo había estado caminando en círculos mientras nosotros estábamos en la hondonada. «Daniel, las veo. No estaban aquí antes». «Lo sé». Aceleramos el paso. Para cuando llegamos a la camioneta, las primeras gotas de lluvia empezaban a caer. Miré hacia la línea de árboles cuando Daniel salió a la carretera. Por un segundo creí ver algo de pie allí, medio oculto en las sombras, alto, aún observando. Luego tomamos la curva y esa parte del bosque desapareció. Solo quedaba el camino delante, la lluvia cayendo y las manos de Daniel apretadas en el volante. La lluvia cayó con fuerza y de lado, impulsada por un viento que hacía que los árboles se doblaran y gimieran como ancianos tratando de ponerse de pie. Para cuando regresamos a la casa de Daniel, la visibilidad era de quizá 15 metros. El camino de tierra se había convertido en lodo. La hondonada bajo la casa había desaparecido por completo, difuminada tras cortinas de agua. «Va a estar así toda la noche», dijo Daniel, entrando al garaje. «Tal vez mañana también, por lo que parece». Nos quitamos el equipo mojado en el recibidor y lo dejamos goteando sobre el azulejo. Daniel desapareció en la cocina y volvió con un par de cervezas, dándome una. «Así que lo viste», dijo. «Vi algo». «No, lo viste». Dio un trago. «¿Cómo te sientes?» Respiré hondo. «Siento que quiero saber qué demonios estaba mirando Daniel». Sonrió. «Ahora lo entiendes». Encendimos un fuego en la sala y nos acomodamos a esperar que pasara la tormenta. Daniel puso música country vieja, como la que escuchaba nuestro padre antes de que todo se complicara y creciéramos. Mi atención volvía una y otra vez a las ventanas, a la oscuridad más allá. Juro que bajo el sonido de la tormenta creí oír pasos entre las sombras. Alrededor de las 8 se fue la luz. Daniel tenía velas listas, lo que me dijo que esto no era raro. Las encendimos y seguimos bebiendo. La casa se llenó de sombras titilantes y del olor a cera de abeja. «Pasa todo el tiempo», dijo Daniel. «Las líneas aquí son una porquería. La compañía tarda siglos en arreglarlas». «Genial». «Relájate. El generador entra si hace falta, pero el fuego es suficiente por ahora». El fuego fue suficiente, y la cerveza y la conversación.
Empecé a relajarme, dejando que la tensión se fuera de mi cuerpo, hasta que oí los pasos en el porche. Pasos pesados moviéndose de un extremo al otro, luego deteniéndose justo afuera de la puerta principal. Supe que Daniel también lo oyó. Se puso rígido, la cerveza detenida a medio camino de su boca. «Eso no es el viento», dije. «No». Nos quedamos escuchando. Pronto los pasos reanudaron su camino de regreso, luego se detuvieron otra vez. Después llegó un sonido nuevo, uñas arrastrándose sobre la madera. ¿Ha pasado antes? A veces, no tan cerca. El sonido cesó. Durante mucho tiempo no hubo nada más que lluvia, viento y el crepitar del fuego. Luego, desde algún lugar afuera, no en el porche, sino más allá, quizás cerca de la hondonada, llegó un llamado extraño, un lamento agudo que subía y bajaba como el llanto de una mujer, excepto que ninguna mujer sonaba así, sonaba como algo intentando imitar el dolor. El lamento volvió, estaba más cerca. «¿Qué es eso?». Daniel no respondió. Miraba fijamente la puerta principal como si esperara que se abriera de golpe, en cualquier segundo. La emoción había desaparecido de su rostro. En su lugar vi algo que nunca antes había visto en mi hermano: miedo. Los sonidos continuaron durante horas, a veces pasos en el porche, o rodeando la casa, moviéndose de ventana en ventana. A veces el lamento, subiendo y bajando, nunca exactamente desde el mismo lugar. Una vez hubo un rasguño en la puerta trasera que duró 5 minutos seguidos. No pude evitar pensar que lo que fuera estaba probando la madera, probando la puerta. En otra ocasión, algo pesado se apoyó contra una de las ventanas con tanta fuerza que el vidrio crujió en el marco. Y una vez, solo una vez, hubo una voz. Venía del porche delantero, suave y amortiguada por la puerta. Era la voz de una mujer llamando un nombre una y otra vez, como se llama a un niño perdido. El ritmo de la voz era incorrecto. Tenía problemas para pronunciar las vocales. El rostro de Daniel se puso blanco mientras escuchábamos. «No le respondas. Hagas lo que hagas, no le hables». Por suerte para él, no pensaba hacerlo. Mantuvimos el fuego encendido y las velas prendidas. Daniel tomó su rifle y yo el mío, y nos sentamos en la sala con la espalda contra la chimenea, observando la oscuridad moverse más allá de las ventanas. La casa vieja gemía y crujía, y cada pequeño sonido me hacía estremecer. ¿Alguna vez había sido así de malo? No, nunca así. ¿Qué cambió? Negó la cabeza, o no lo sabía, o no quería decirlo. Cerca de la medianoche los sonidos se detuvieron. Nos quedamos esperando que pasara algo más, pero no pasó nada. Tal vez se fue, tal vez deberíamos revisar las puertas, asegurarnos de que todo está seguro. Daniel estuvo de acuerdo. Revisamos la casa habitación por habitación, comprobando ventanas y puertas, alumbrando las esquinas con linternas. Todo estaba seguro, todo estaba cerrado. La puerta del sótano, la que estaba con candado bajo las escaleras, seguía con candado, y la puerta trasera seguía con el cerrojo. Todas las ventanas estaban aseguradas. Volvimos a encontrarnos en la sala. El fuego se había reducido a un simple resplandor naranja y las velas empezaban a consumirse. Daniel se veía exhausto, con ojeras oscuras. «Duerme un poco», le dije. «Yo me quedo despierto. Estaré atento. No estoy cansado». «Tonterías. Pareces un muerto. Vete a cama. Te despierto si pasa algo». Discutió, pero al final lo convencí. Lo oí subir a las escaleras y cerrar la puerta de su habitación, luego el crujido del colchón cuando por fin se acostó. Después de eso, hubo silencio. Me quedé en la sala con el rifle sobre las rodillas, observando el fuego, o más bien las brasas. Afuera la lluvia había cesado por completo. A través de las ventanas podía ver cómo las nubes se abrían y aparecían incluso algunas estrellas. La tormenta se estaba yendo. En algún momento debí haberme quedado dormido. No quería, pero el calor que quedaba de las brasas, la cerveza y el día largo me alcanzaron. En algún instante me desperté de golpe por un sonido que no pertenecía a esa casa. Me puse de pie antes de estar del todo consciente. Rifle al alto. Las velas se habían consumido y el fuego estaba frío. No sabía cuánto tiempo había dormido. ¿Daniel? No hubo respuesta. El sonido había venido de la parte trasera de la casa. El recibidor, pensé. Tal vez el sótano. Tomé una linterna y me moví hacia el sonido, pegando la espalda a la pared y revisando las esquinas como mi padre me enseñó cuando cazábamos juntos. La casa estaba en silencio salvo por mis pasos, mi respiración y el crujido del suelo viejo. El recibidor estaba vacío.
Nuestro equipo mojado seguía donde lo habíamos dejado, goteando sobre el azulejo. La puerta trasera seguía con el cerrojo, pero la puerta del sótano, la que estaba con candado bajo las escaleras, estaba completamente abierta. El candado, sin embargo, yacía en el suelo, todavía cerrado, como si simplemente hubiera caído. La oscuridad en el hueco de las escaleras era absoluta. El haz de la linterna moría a unos 2 metros, tragado por la negrura. Me quedé allí un rato mirando esa oscuridad. Lo inteligente habría sido cerrar la puerta, despertar a Daniel y salir corriendo de la casa. Lo inteligente habría sido no bajar a un sótano inundado en plena noche, con algo moviéndose en la oscuridad. Pero lo cierto es que ya no oía la tormenta, y no oía a Daniel moverse ni siquiera respirar en su habitación. Cuando había llamado su nombre, solo respondió el silencio. Así que primero corrí a buscarlo, y no estaba en su cuarto. Volví a la abertura del sótano, y miré de nuevo. No quería bajar, pero sentí que tenía que hacerlo. Bajé las escaleras. El sótano no estaba inundado. Daniel había mentido sobre eso, o a él le habían mentido, o algo había cambiado. El suelo al pie de las escaleras era de concreto seco, agrietado y manchado, pero seco. El aire olía a tierra, y debajo, de eso, a pelo mudo y agrio. Me recordó demasiado al olor de aquel animal en la carretera y al viento que subía de la hondonada. La linterna abrió un camino en la oscuridad. El sótano era mucho más grande de lo que imaginaba, extendiéndose bajo toda la casa, dividido en rincones por viejas paredes de piedra. Avancé despacio, revisando cada rincón, llamando el nombre de Daniel, cuidando de no hablar demasiado fuerte. No hubo respuesta, solo ese olor, cada vez más intenso cuanto más avanzaba. La última habitación estaba al fondo del sótano, justo bajo el porche trasero. La puerta era de madera vieja y hundida. Tuve que empujarla con el hombro para abrirla. Daniel estaba dentro. Estaba encogido en el suelo, en un rincón, con los brazos arrodeando las rodillas y el rostro oculto. Temblaba. Podía ver los espasmos recorriéndolo incluso con la luz tenue. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie en casa. «Daniel, soy tu hermano. Tenemos que irnos. Vamos». Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Detrás de mí, la puerta se cerró de golpe. Me di la vuelta levantando el rifle. El haz de la linterna recorrió la habitación, pero no encontró nada. Solo una puerta cerrada y paredes marcadas. De pronto, la linterna parpadeó una vez, 2 y se apagó. La oscuridad